Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 26 de junio 2021. Teología de la Esperanza, nuestra serie, estamos en el devocional número 8. El día de hoy este es el tema, Discipulado de Esperanza. Se trata de Romanos capítulo 15, versículo 4, que dice así: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿No le parece importantísimo esto que está diciendo este pasaje? Es el apóstol Pablo escribiendo la carta a la iglesia de Roma y le dice esto que es tan importante. He aquí un pasaje que nos ayuda a entender la trascendencia de vivir con esperanza. Y yo podría decir la trascendencia de aprender esperanza. Antes leamos algunas frases sobre el tema. Recuerdan que hemos leído como cultura general algunas frases sobre la esperanza. Por ejemplo, esta que dice así: es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción. O sea, es mejor tener esperanza que todavía no llega a su culminación, que no tener esperanza en los momentos en que estamos viendo ahora, ¿no? Lo dijo Samuel Johnson. Otra frase de Václav Havel: esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. ¿Qué les parece? Me encanta esto. No conozco a estas personas, no sé si son cristianos o no son cristianos, pero en este caso, en estas frases, en estos pensamientos, sí me pongo de acuerdo con ellos. Ahora hagamos un ejercicio. Leamos de nuevo nuestro texto, pero en varias versiones. Por ejemplo, el texto que ya leímos, ahora leámoslo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Qué les parece ahora la Nueva Traducción Viviente, que dice: todas las cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios? Y la traducción del lenguaje actual dice así: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Y bueno, la versión Reina Valera 60, que es la que leemos regularmente, dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Espero que, Romanos 15:4, espero que después de tantas lecturas tengamos una conciencia más clara, ustedes y yo, de lo que dice este pasaje. Podemos ver lo importante de esta declaración. La primera parte dice que todo lo que se ha escrito, y seguramente se refiere al Antiguo Testamento, fue escrito para darnos enseñanza, para enseñarnos. Todo lo que se escribió fue para nuestra enseñanza. Esa es una idea que está de acuerdo con el mismo Pablo en otra carta que escribió él a Timoteo, donde le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esto está en 1 Timoteo 4, 16 y 17, y por supuesto que cuando se refiere a las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existe en ese momento, así como reconocido como palabra de Dios, pero el Antiguo Testamento sí. Entonces, Pablo dice, igual que en Romanos, a Timoteo le dijo, igual que dijo en Romanos, que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y claro, aquí en la carta a Timoteo da muchos matices más de esa enseñanza. Pero la segunda parte del versículo, porque mire, otra vez la primera parte dice así: porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Esa es la primera parte. Pero mire la segunda parte, lo que dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que esta segunda parte añade un propósito a la Escritura en relación a nosotros, un propósito específico pero extraordinario. Me parece que podemos decirlo de esta manera, que por medio de la paciencia, y la paciencia es la capacidad para soportar las pruebas, y por medio de la consolación, usa la palabra consolación, y eso una traducción sería el auxilio pertinente, que por medio de la paciencia y la consolación que las Escrituras, que leer las Escrituras nos imparte, tengamos esperanza.
O sea, podemos decir que el proceso de aprendizaje en el cual vivimos los cristianos tiene como objetivo final que vivamos de esperanza, en esperanza. Todo lo que escribió. Se escribió para enseñarnos y para que al enseñarnos nos diera capacidad para soportar las pruebas, es decir, paciencia, y nos diera consolación, es decir, auxilio oportuno, para que podamos vivir en esperanza. ¿No es importantísimo esto? No es, o sea, la escritura, la palabra de Dios tiene como propósito darnos esperanza. Todo esto nos permite reconocer las siguientes enseñanzas. Déjeme decir déjeme ver, son cinco verdades, cinco enseñanzas que debemos recapacitar en ellas durante todo este día si usted quiere. O sea, esto va a venir en el examen, como digo yo siempre cuando me quiero referir a algo muy importante. Número 1, la esperanza es algo que podemos aprender. Podemos aprender a tener esperanza. No es cuestión de que hay quienes tienen esperanza, hay quienes nacieron con esperanza y otros que no nacieron con esperanza y yo soy de los que no. No, señor. La esperanza es algo que podemos aprender. En segundo lugar, el estudio de las Escrituras nos permite experimentar y acrecentar la esperanza. Justamente por la lectura y el estudio de esta palabra, lo que estamos haciendo ustedes y yo aquí todos los días y cuando mi hijo Eli está conmigo también dando devocionales, todo eso puede acrecentar, puede ayudarnos a experimentar y a acrecentar cuando ya hemos experimentado la esperanza. En tercer lugar, la paciencia, que consiste en la capacidad para soportar las pruebas, y la consolación, que consiste en el auxilio oportuno, nos es dado de parte de Dios por medio de la lectura de su palabra. Y estas cosas, la paciencia y la consolación, son precursores de la esperanza. ¿Se entiende esa idea? Los químicos entienden esa idea perfectamente, ¿no? Son precursores de la enseñanza. Son los que hacen posible que aflore la enseñanza. Luego entonces, el número 4, luego entonces debemos mantenernos en constante crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y en el perfeccionamiento de nuestra vida. Si alguno de ustedes, por causa de los devocionales que hemos estado meditando ahora, este es el octavo de este tema, teología de la esperanza, si alguno de ustedes o yo nos hemos sentido así como que, pues sí, hay que tener esperanza, pero no logro tener esperanza, soy desesperanzado, me la paso triste, estoy deprimido, ¿cómo se le hace? Aquí está. Debemos mantenernos en constante crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y en el perfeccionamiento de nuestra vida. Uno le tiene confianza a las personas cuando las conoce. Uno tiene esperanza en las personas cuando las conoce, cuando ha estado en intimidad con esas personas, cuando caminamos, cuando les hemos visto en sus momentos difíciles y no difíciles. Luego entonces, igual pasa acá. Necesitamos estar en constante comunión con Dios por medio de estudiar su palabra. Eso nos da paciencia o capacidad para soportar las pruebas. Eso nos da consolación o auxilio oportuno que Dios nos imparte por medio de su palabra. Y eso es el detonante, es el precursor de la esperanza en nuestra vida. Y número 5, porque el propósito del discipulado es que porque el propósito del discipulado es que mientras vivamos en este mundo, vivamos llenos de esperanza. El propósito de la Biblia es que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo y tengamos vida abundante y vayamos a morar al cielo. Pero ya le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces hay otro propósito por ahí, que mientras estamos aquí, antes de ser llevados a la vida eterna, vivamos en esperanza. Como dicen en mi rancho, cactas, o sea, cacto, o sea, ¿está claro esto? Para finalizar, permítame hacer una paráfrasis explicativa del texto. Ya leímos varias versiones de la Biblia. Ahora va mi versión, pero por supuesto que esta no es una versión, es una paráfrasis. Es más amplia y tiene la intención de explicar el versículo. Yo lo diría así en conclusión. Debemos saber que la revelación de Dios que se ha escrito en la Biblia tiene como propósito convertirnos en discípulos para que por medio de la capacidad para soportar las pruebas y el auxilio pertinente que nos imparten las Escrituras, vivamos llenos de esperanza, porque no vale la pena vivir de ninguna otra manera más que llenos de esperanza.
Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas. Y te pido, Dios, que nos llenes de esperanza y que mis hermanos y yo podamos ser esa gente apasionada por tu palabra, devora libros de la Biblia, lectores asiduos, Señor, de tu palabra, reflexivos en lo que nos dices y que de esa manera podamos experimentar el consuelo y la paciencia que detonan la esperanza en nuestro corazón, para que vivamos mientras nos mandas llamar a tu presencia, vivamos llenos de esperanza y compartamos con los que nos rodean. Te pido que así sea, en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.